Buenas tardes, bienvenidos a la tercera charla del curso libre de astronomía que la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador le ofrece al público. Este día hablaremos de la zona de habitabilidad. Este trabajo básicamente lo tomamos del autor Denis Alexander Poffo de la Universidad de Córdoba, Argentina. La humanidad se ha preguntado aproximadamente desde principios de 1600 si estamos solos en el universo. Giordano Bruno fue llevado a la hoguera por pensar que Dios había creado humanos en otro mundo. Para 1898, Wells nos regala La Guerra de los Mundos, en la cual hay una invasión extraterrestre. Edgar Rice Burroughs, en 1912, es el mismo autor de Tarzán, nos presenta la idea de una princesa en Marte. Y Harold Lower, en 1946, en My Eye a Little Green Men, a partir de una noticia que había parecido importante al final del siglo XIX, de que Marte tenía canales, nos presenta la idea de que los marcianos son unos hombrecitos verdes cabezones. Y desde entonces el cine adoptó esa idea y nos siguen presentando a los marcianos de esa manera. ¿Qué es lo que había pasado cuando los telescopios empezaron a mejorar? Que vieron en Marte canales, y estos canales no eran todo el tiempo, sino que parecían responder a estaciones, y pensaron que eran vegetación. Y se llegaron a presentar ideas como esta, y se pensaba que habían zonas donde existían los marcianos. Y esta es una foto de nuestro mundo moderno, que demuestra que esta zona de aquí, Hellas, le llamaron y que correspondía pues bastante bien a las observaciones que se hacían. Entremos de pleno al tema. En astrofísica se denomina zona de habitabilidad a la región alrededor de una estrella en que la luminosidad y el flujo de radiación incidente permiten la presencia de agua en estado líquido sobre la superficie del planeta. El planeta debe ser rocoso, obviamente, y debe tener una masa comprendida entre la mitad de la masa de la Tierra a 10 veces la masa de la Tierra. Debe haber una presión mínima de 6.1 milibares, y eso corresponde al punto triple del agua, cuando existe pues agua, estado líquido y sólido. Es esa zona de habitabilidad una región anular alrededor de la estrella, y un planeta que orbite en esa zona estaría pues dentro de la zona de habitabilidad, y existe la posibilidad de que ese planeta rocoso tenga agua líquida en su superficie. La localización de esta zona va a estar estrechamente relacionada con las propiedades físicas de la estrella, y en particular su luminosidad. Ahora bien, que el planeta se encuentre en esa zona no es condición suficiente, aunque sí necesaria, para que el planeta sea habitable, y por lo tanto puede existir vida en él. Este concepto de habitabilidad planetaria implica que no solo se deben satisfacer condiciones orbitales, sino también el planeta en cuestión debe ser capaz de desarrollar y mantener una biosfera. Nosotros denominamos biosfera al sistema que abarca a todos los seres vivos en nuestro planeta y su hábitat, es decir, el lugar donde se desarrolla la vida. El desarrollo de una biosfera requiere tener en cuenta fenómenos vinculados a la evolución del propio planeta. Diversos estudios
revelan que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Esta Tierra primitiva estaba compuesta por una atmósfera reductora con gases como nitrógeno, amoníaco, vapor de agua y metano. Pongo ahí la cita de un artículo donde aparecieron estos resultados. Si miramos nuestro planeta, la biosfera se considera aproximadamente hasta 4 kilómetros de altura, poquito, alrededor de 4 kilómetros. Toda la troposfera llega hasta como 11, 12 kilómetros. Esta es la zona en la que hemos localizado que existe la vida en la Tierra, hasta esa máxima altura, obviamente en los mares y bajo tierra hasta cierta profundidad también, ¿no? Nuestra atmósfera tiene otras características. La temperatura va disminuyendo en la medida que subimos, pero llega un momento en que se detiene. Esta parte de la atmósfera va disminuyendo, la temperatura va disminuyendo, le llamamos la troposfera. Troposfera significa la zona donde se dan los cambios, donde hay muchos cambios. Entonces se detiene, se llama tropopausa, aumenta la temperatura, vuelve a disminuir, vuelve a aumentar. Ustedes se podían preguntar, bueno, y los satélites están en la zona donde la temperatura vuelve a ser alta, ¿por qué no se queman? La razón es que la atmósfera es bien débil, es bien tenue en esta parte, prácticamente no hay gases. Bueno, de estos compuestos de que estaba formada esa atmósfera primitiva, surgieron las primeras ideas de cómo surgió la vida, ¿eh? Y aquí fue importante Alexander Oparin, un ruso, en 1924. Escribió un libro que vale la pena leer todavía, El origen de la vida en la Tierra, y nos dice Oparin que existió una especie de sopa primitiva de moléculas orgánicas que se generaron en una Tierra que tenía una atmósfera sin oxígeno. Entonces estaba esa sopa, la radiación del sol, particularmente radiación ultravioleta. También otro dato importante, nuestro sistema solar y con ende nuestra Tierra ha cambiado durante el gran tiempo en que hemos vivido, que ha existido la Tierra, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos el 30% era menor, la luminosidad del Sol un 30%. La teoría de Oparin postula que estas moléculas orgánicas se combinaron de una forma cada vez más compleja, hasta quedar disueltas en una gotita de coacerbado. Estas gotitas crecerían por fusión con otras y a su vez se reproducirían mediante fisión en otras gotitas hijas. De este modo se podía haber obtenido un metabolismo primitivo en el que estos factores asegurarían la supervivencia de la integridad celular de aquellas que no se extinguieron. Se ha logrado hacer en laboratorio, reproducir las condiciones que existieron en esa época de la Tierra y se ha visto que funciona la idea de Oparin. Entonces, en la teoría de Oparin estaba esa atmósfera primitiva, había todos estos gases, había radiación del sol ultravioleta, se formaron sustancias orgánicas en los mares y se formaron los coacervados. Y estos empezaron a reproducirse. El concepto de habitabilidad planetaria es obviamente una idea muy compleja. Abarca desde el estudio de las estrellas asociadas con los planetas, pasando por los propios planetas, sus atmósferas y hasta llegar a la idea de vida. Este anillo verde va a representar pues la zona de habitabilidad. Si la estrella es de baja temperatura, una temperatura menor que la del Sol, su zona está más cerca de la estrella, ¿no? Este es el Sol, y si la estrella es más caliente, está más alejada
la zona de habitabilidad, ¿no? Entonces tenemos aquí el sistema solar. Esta es su zona de habitabilidad para temperaturas más bajas y para temperaturas más altas, ¿verdad? Entonces la zona de habitabilidad pues tiene que ver en principio con la temperatura de la estrella, ¿no? Bueno, además de la separación entre el planeta y la estrella, existen otros parámetros a tener en cuenta de cara a la inclusión del planeta dentro de la zona de habitabilidad, como la excentricidad de la órbita. Si el planeta tiene una órbita muy excéntrica, va a estar unas veces muy cerca de la estrella y otras veces muy alejado, ¿no? Tiene también importancia la rotación planetaria, las propiedades atmosféricas de ese planeta y si hay fuentes de calor adicionales. Puede haber pues en las cercanías un objeto caliente que está influyendo también en la temperatura del planeta. Para nuestro sistema solar, las estimaciones que se tienen es que la zona de habitabilidad está entre 0.84 y 1.67 unidades astronómicas respecto al Sol. Si la Tierra tuviera una órbita inferior al límite, le pasaría lo que le está pasando a Venus. Habría un efecto invernadero descontrolado, mientras que si estuviera más allá de 1.67, estaríamos en una zona en que todo el agua se congelaría, ¿no? Para nuestro sistema solar, decíamos, Venus ya está un poquito afuera de la zona, la Tierra está en la zona y Marte también está en la zona. Por esa razón hay mucho interés en encontrar pruebas de que en Marte existió la vida. Vamos a ver un poco más adelante por qué es importante esa prueba. El descubrimiento de los primeros planetas rocosos orbitando zonas de habitabilidad de sus estrellas se debieron al telescopio espacial Kepler. Y eso aumentó considerablemente el interés por el estudio, convirtiéndolo en un pilar básico de la astrobiología. Apareció una rama que se llama astrobiología, la exoplanetología y la astrofísica. La primera vez que se hizo alusión a este concepto en el ámbito científico fue en el año de 1853. William Wilhelm se refirió a él de forma cualitativa como la zona templada del sistema solar. Un siglo más tarde, en 1953, Harold Shapley y Hubertus Thorolf profundizaron en la importancia del agua líquida como medio para el desarrollo de la vida y establecieron lo que denominaron el cinturón de agua líquida, es decir, la región en torno a una estrella en la que el flujo estelar permite su presencia en este estado. Nuestro planeta nos da los primeros indicios a tener en cuenta cuando se habla de habitabilidad. De esta manera, podemos instaurar un grupo de propiedades razonablemente bien establecidas, entre las cuales resaltamos como más importantes: contar con un periodo de estabilidad estelar del orden de los miles de millones de años, y un planeta rocoso que tenga la capacidad de sostener una atmósfera y actividad geológica. Esas son condiciones indispensables para pensar si puede haber vida en otra zona del universo. Estos dos pilares esenciales, estabilidad estelar y propiedades planetarias, nos conducen a la necesidad de conocer los mecanismos y los tiempos involucrados en la formación tanto de las estrellas como de los planetas, que ya vimos algo en la charla anterior. Como sabemos, comienza con la contracción gravitacional de una nube de gas y polvo,
Al concentrarse y por conservación del momento angular, parte del material de la nube comienza a girar a mayor velocidad, produciendo una estructura en forma de disco en rotación kepleriana alrededor del centro de condensación. Este disco se denomina disco protoplanetario. En su interior se generan condiciones físicas necesarias para la formación de planetesimales vía coagulación de granos de polvo. Posteriormente se forman los protoplanetas mediante la creación de planetesimales y subsiguientemente se completa la formación de planetas terrestres y gaseosos por medio de colisiones. Este escenario, como lo vimos en la charla anterior, también plantea que los planetas terrestres se forman cerca de la estrella, mientras que los gigantes lo hacen en las zonas más exteriores. La estimación del tiempo de formación de los planetesimales puede hacerse de dos maneras. Por un lado, una cota superior proviene de la escala de tiempo de disipación de los discos observados alrededor de estrellas Tauri. Esas estrellas están en formación de discos planetarios, ¿no? Y son del orden de 10 a la 6 a 10 a la 7 años. Y representan pues un estadio evolutivo anterior a la fase de la secuencia principal. Las observaciones de diversas regiones de formación estelar sugieren que la mayor parte de los discos se disipan en escalas de tiempo del orden de 5 por 10 a la 6 años. Este es un artículo pues, de estos científicos, Hayes y otros en el 2001. Por otra parte, también podemos hacer estimaciones del tiempo para la formación planetaria a partir del estudio de los meteoritos. Esto lo realizó por primera vez en 1955 Claire Patterson por medio de un método basado en las edades de los minerales ricos en plomo denominado fechado radiométrico. Esta técnica aprovecha el decaimiento natural que sufren los radioisótopos que vienen en los meteoritos, ¿no? De esta manera, midiendo el tiempo que requiere un elemento inestable para decaer en un elemento estable, puede estimarse la edad de los meteoritos y como son parte del proceso de formación de planetas como estamos hablando, ¿no? En general se aceptan que los planetesimales se forman durante los primeros millones de años de la evolución de las estrellas antes de llegar a la secuencia principal, en tanto que los planetas surgen luego de algunos cientos de millones de años después. Nuestro sistema planetario, el sistema solar, compuesto por 4 planetas internos rocosos y 4 planetas gigantes gaseosos, se formó hace 4.600 millones de años. Eso pues lo discutimos un poco en la charla anterior. En este sistema los planetas rocosos se encuentran en un rango de distancias que van de 0,4 a 1,5 unidades astronómicas, mientras que los gigantes están entre 5 y 30 unidades astronómicas. En el proceso temprano de formación, las temperaturas en el disco protoplanetario eran muy elevadas en las regiones próximas al Sol, zonas donde se formaron los planetas terrestres, lo que no permitió que el agua se condensara. Solo los materiales más refractarios como el hierro, el níquel y diversos óxidos metálicos y silicatos se condensaron y constituyeron la materia prima de estos cuerpos rocosos. Los materiales más volátiles, como el agua y los compuestos carbonosos, se incorporaron a posteriori, gracias al bombardeo temprano de material que provino de los distintos cinturones de asteroides. En la zona del cinturón de asteroides la temperatura del disco es lo suficientemente baja como para que el agua se condense. Aportaron mucho contenido de este elemento los planetesimales formados en esa zona. Sin el agua y sin la materia orgánica, pues nuestro planeta sería un cuerpo totalmente árido. Esta es una de las teorías que explica cómo es que llegó el agua a la Tierra, por la idea de que se formó en una zona muy caliente
no había prácticamente mayor cantidad de agua en la Tierra, ¿no? Inicialmente la Tierra primitiva estaba formada en su totalidad por piedra líquida, o sea, un océano de magma o de lava. En esta fase líquida el planeta se diferenció rápidamente en varias capas de acuerdo a las diferentes densidades de los materiales que lo componían. En el centro se fueron depositando los materiales más densos y se formó un núcleo rico en hierro y metales. De esta manera los materiales menos densos fueron expuestos, se fueron hasta la superficie y se solidificaron formando lo que es la corteza terrestre actual. Entonces al principio muy caliente, todo estaba homogéneo. En la medida que se fue enfriando, los materiales pesados fueron hacia el centro, así se formó el núcleo, y los livianos se fueron hacia afuera. Cuando se enfrió, tenemos la corteza terrestre y tenemos nuestro planeta. Algo parecido también pasó en Marte, en Venus y en Mercurio. En ese periodo histórico antiguo, la corteza terrestre presentó una gran actividad volcánica. De esa cantidad de volcanes se emitieron una gran cantidad de gases y se formó la atmósfera primitiva, la cual comenzó a generar las condiciones óptimas para dar comienzo a los procesos que dieron origen a las primeras formas de vida. Los estudios realizados por Wesley y otros en rocas sedimentarias de la región de Pívara en Australia evidencian que la forma de vida más antigua tiene aproximadamente 3.430 millones de años de antigüedad. Así son las características que estos trabajos del Wesley nos mostró. Se pueden notar que tienen formas de vainas tubulares similares a una cianobacteria en la parte A. Y otros son esféricos o elipsoidales como en la parte B. Este hallazgo indica que son necesarios periodos de estabilidad relativamente largos para que surja la vida. Bueno, podemos concluir. Se define la zona de habitabilidad estelar en un sistema planetario como el rango de distancias desde la estrella huésped, en el cual la presencia de agua líquida en la superficie planetaria está asegurada por un tiempo mínimo de algunos miles de millones de años. De esta manera podemos ver que la zona de habitabilidad alrededor de la estrella va a estar estrechamente ligada con la cantidad de energía emitida por la propia estrella. Si la temperatura es menor que la del Sol, la zona de habitabilidad se desplaza, como hemos planteado, hacia una zona interna, y lo contrario, si la temperatura es mayor que el Sol, esa zona de habitabilidad está más alejada de la estrella, ¿verdad? Y ya señalamos eso para el sistema solar, para una estrella mucho más caliente, más luminosa, una menos caliente y menos luminosa. Esos son los resultados que tenemos por el momento. Ahora entremos a una parte un poco más técnica. Para determinar la zona de habitabilidad, en el caso particular de nuestro sistema solar y nuestro planeta, va a ser el modelo para idear cómo calcular eso para las estrellas. Vamos a realizar un balance energético entre la cantidad de energía que ingresa al planeta y la cantidad de energía que sale del planeta. Sabemos que la cantidad de energía que llega al planeta lo medimos por lo que llamamos constante solar y es 1.367 watts por metro cuadrado. De la cantidad de energía que está emitiendo el Sol, nosotros obviamente recibimos una pequeña cantidad, pero son 1.367 watts por metro cuadrado. La radiación absorbida es reemitida por la Tierra en
toda la totalidad de la Tierra. Recibimos la energía solo en la parte que le está dando el Sol, ¿no? Pero la energía que emite la Tierra, que reemite la Tierra, la emite por toda su superficie. Entonces, esta es la energía absorbida, esta es el área que le ofrece la Tierra al Sol, pi r cuadrado, radio de la Tierra, y esta es la cantidad de energía que recibe la Tierra. Esta es la que emite pues por toda la superficie. Entonces, RT y T sub T son el radio y la temperatura de la Tierra. Sigma es la constante de Boltzmann. El valor de la constante se puede determinar a una distancia fija y viene dado por, esta es la energía que emite el Sol. Va a ser igual a la luminosidad del Sol entre 4pi d cuadrado. Luego, combinando esto con las ecuaciones 1 y 2 y haciendo consideraciones de equilibrio radiativo entre la energía absorbida y la emitida, podemos definir de una manera más técnica la zona de habitabilidad, ¿no? Y lo vamos a definir de esta manera. Esto es para la Tierra. La luminosidad del Sol, 16 pi sigma t a la cuarta. Entonces, esto raíz cuadrada de eso. Si bien es cierto que este cálculo se ha realizado para la Tierra, lo vamos a generalizar diciendo lo siguiente. En vez de la luminosidad del Sol, vamos a poner la luminosidad de la estrella que estamos estudiando, ¿no? Y en vez de la temperatura de la Tierra, voy a poner la temperatura del planeta que estoy estudiando. La parte difícil está en determinar la temperatura del planeta, ¿eh? Pero hoy con el nuevo telescopio Hubble, posiblemente eso sea más fácil hacer. Entonces, esta es la distancia donde está la mitad, digamos, de la zona de habitabilidad, ¿no? Vemos que depende de la temperatura del planeta y de la luminosidad de la estrella, ¿eh? Hoy ya tenemos un instrumento técnico para poder hacer esos cálculos. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se utilizan realmente, ¿no? El primero es el propuesto por Casting y otros, en el cual se toma como referencia un par de temperaturas extremas obtenidas a partir de un modelo climático esbozado para la Tierra. En este modo, la temperatura del planeta depende directamente de la radiación solar incidente. El mecanismo que se encarga de realizar la regulación de la temperatura es el ciclo carbono-silicato, el cual modifica los niveles de CO2 en la atmósfera del planeta y de esta manera se regula la temperatura del planeta, ¿eh? Este es un modelo con el cual se hacen cálculos, un primer modelo. En su trabajo, Casting encuentra un conjunto de valores del flujo radiativo efectivo, a partir del cual se calculan los límites de la zona de habitabilidad. Entonces, esta va a representar el flujo radiativo efectivo. Entonces vamos a poner entre el coeficiente, la parte irradiada y por la estrella, digamos, y por la Tierra para hacer el equivalente, ¿no? Entonces, los límites, el inferior con el flujo radiactivo inferior, ¿no? La luminosidad de la estrella, la luminosidad del Sol. Con esta regla vamos a poder comparar o estimar las zonas límites que hemos estado dibujando en verde. Hoy ya podemos tener un instrumento para hacer esos cálculos, ¿no? Entonces presento aquí en una tablita los cálculos que se han hecho con esas fórmulas para diferentes estrellas. Una del M0 de 3700 temperaturas en su superficie, una G2 como nuestra estrella, 5700 grados en su superficie, y una F0
de 7.200 grados en su superficie. Esta se parece bastante a Sirio, digamos. Y se obtienen los siguientes valores. Vamos a verlo para nuestra estrella. El efecto invernadero es controlado para un flujo radiactivo de 1.41 y corresponde a una distancia de 0.84 unidades astronómicas. El secamiento de los océanos se da con un CEF de 1.10 y una distancia de 0.95. La primera condensación de CO2 sucede pues a 0.53, CEF 0.53 y una distancia de 1.37, y el máximo efecto invernadero a 0.36 y a 1.67. Aquí están para las otras estrellas, pero esto nos sirve para poder realmente estar estudiando qué posibilidades hay de vida en otras estrellas. Posibilidad nada más. Entonces se están fijando los límites internos teniendo en cuenta la temperatura a la cual la saturación del vapor de agua en la troposfera ya no puede ser contenido en la tropopausa. La tropopausa es donde la temperatura se paró y empezó a aumentar, ¿no? La consecuencia de esto es la presencia de agua en la estratosfera y la pérdida de hidrógeno hacia el espacio. Se rompen las moléculas de agua por la luz ultravioleta de la estrella, en este caso del Sol. Este límite de flujo radiactivo corresponde a un 10% más que la luminosidad actual de nuestro Sol. Cuando C sea 1.10, pues sería que nuestro Sol está emitiendo 10% más de energía. En términos de distancia vimos que correspondía a 0.95 unidades astronómicas, un poco más cerca pues del Sol de la actual Tierra. La Tierra estamos a 1. Si llegara a 1.10 el Sol, estaríamos bien cerca del límite de esa condición crítica. Este incremento pues de radiación produciría un secamiento paulatino de los océanos de la Tierra, ¿no? Por ende también medir cómo es la actividad solar también es algo de importancia estratégica para saber qué peligros tiene nuestro planeta, ¿no? Los modelos predicen que para un valor de flujo de 1.40 los océanos se evaporan completamente, generando un efecto invernadero descontrolado causado por el vapor de agua. Este valor de flujo radiactivo se logra a una distancia correspondiente a 0.84 unidades astronómicas para la luminosidad actual del Sol, ¿no? Y por eso Venus está en esa condición. El límite externo se fija calculando el punto donde el aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera ya no tiene consecuencias sobre la intensidad del efecto invernadero, una vez que la atmósfera ya se hizo completamente opaca a la radiación infrarroja reemitida por la superficie. Este punto corresponde al llamado efecto invernadero máximo y vale para un equivalente radiactivo de 0.36 y a una distancia de 1.67 unidades astronómicas del actual Sol. Resulta interesante considerar, para encontrar otro límite externo, a qué flujo radiactivo ocurre la primera condensación de nubes de dióxido de carbono, y los modelos sugieren que este valor sería alrededor de un flujo radiactivo de 0.53 y corresponde a una distancia de 1.37 unidades astronómicas. Aquí se hacen esos estudios sobre diferentes estrellas. Obviamente ponemos a la Tierra en primer lugar. Está este planeta Kepler 438b, es del tipo espelar K. Ustedes pueden ver que eso significa que tiene una temperatura esto nos dice la temperatura, decíamos, de las estrellas, de la superficie de las estrellas. Entonces se ha estudiado para varios planetas y nos dan los datos
de cómo están esos planetas y qué posibilidades hay de que pueda haber condiciones para que se genere la vida en ellos. Tal vez un dato nuevo aquí es anclado. La Luna está anclada a la Tierra en el sentido de que siempre le presenta la misma cara. Ya la Tierra, la gravedad de la Tierra logró anclar, digámosle así, a la Luna. Entonces, la Tierra pues no está anclada, y no le ofrece la misma cara siempre al Sol. Pero estos planetas ya están anclados, ¿eh? Siempre le ofrecen la misma cara a su estrella. Estos no, estos sí. Pero observen pues que se está haciendo trabajos para saber qué posibilidades hay de vida. En la última charla vamos a hablar de cómo se localizan los exoplanetas, pero la humanidad, como planteé al inicio, tiene la inquietud de saber no solo si hay vida, inclusive si hay seres inteligentes. Vuelvo a presentar las estrellas que están alrededor del Sol, posiblemente sus hermanas, ¿va? Algunas de esas que vi en la tabla están acá, aunque están los nombres de los planetas, así, ¿va? Del Sol. Y ustedes ven, aquí está Vega, por aquí está Sirio, Capella. Entonces estas son las posibles hermanas del Sol, ¿va? De esas estrellas se estudia con bastante intensidad la posibilidad de saber si hay vida. Obviamente primero localizar el planeta y después saber si está en la zona de habitabilidad para llegar a ver si puede haber vida en esos planetas, ¿no? Bueno, así quedan los resultados. Aquí la Tierra está en estas condiciones, Venus está a la orilla de la zona, la Tierra está en una buena condición, Marte está en una buena condición, pero Marte, por ser muy pequeño, tener un campo magnético muy débil también, el Sol le fue dañando la atmósfera. Aquí están algunos de los otros planetas que he presentado: Kepler, Gliese, Kepler. Entonces observen dónde están estos planetas y la tablita que teníamos, ¿no? Están en las zonas habitables, pero no todos tienen vida, ¿verdad? Marte inclusive no tiene vida, pero nos interesa saber si hubo vida en Marte, ¿eh? Entonces, hace 2.000 millones de años, Venus, la Tierra y Marte, los tres estaban en las zonas habitables. Como ya había planteado, la luminosidad del Sol era menor. Entonces, Venus, aquí es Venus actual, ¿no? Pero se supone que Venus, cuando estuvo hace 2.000 millones de años y hasta hace 800 millones de años, posiblemente Venus tenía atmósfera, no tenía el efecto invernadero que tiene ahora. Esto es Marte, y aquí está Venus y Marte, como posiblemente fueron. Estas reconstrucciones se hacen en base a ver el estudio que hay ahora sobre puntos altos, puntos bajos, depresiones, y se supone que si había agua líquida, habían océanos de esta manera. Entonces, hay un gran interés en comprobar si encuentran fósiles en Marte, ¿eh? Ya encontraron agua, ¿eh? En Marte ya se encontró que ha habido agua, ¿eh? Hay todavía agua en algunas zonas de Marte, en los polos y algunas depresiones han encontrado agua, pero ellos están buscando a ver si encuentran fósiles para llegar a la conclusión de hasta dónde se desarrolló la vida en Marte, ¿eh? Fíjense que aquella primera idea de los marcianos de alguna manera tiene algún sustento. Bueno, hay quienes han ido más allá. Frank Drake, del Instituto del SETI, se hizo otra pregunta más allá. ¿Y habrán seres inteligentes en la galaxia? Y se les ocurrió construir una fórmula para hacer un estimado, ¿eh? La fórmula fue escrita en 1961
estaba en el Observatorio de Radioastronomía de Virginia Occidental, allá en los Estados Unidos, y se le ocurrió pues idear una fórmula. ¿Qué factores consideró Drake? Aunque en la actualidad no hay datos suficientes para resolver la ecuación, la comunidad científica ha aceptado su relevancia como primera aproximación teórica al problema y varios científicos han utilizado como herramienta para plantear algunas hipótesis. ¿En qué consiste la fórmula de Drake? Nuestro Sol es solo una estrella solitaria entre 400.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea. Y esta es la ecuación de Drake. Veamos qué significa cada uno. N va a representar el número de civilizaciones que podrían comunicarse con nuestra galaxia. O sea, hay seres inteligentes que ya evolucionaron lo suficiente y tienen capacidad de comunicarse. Si nosotros pensamos en nuestra civilización, hace 200 años no teníamos capacidad de comunicarnos para mandar señales hacia el espacio exterior, ¿no? Es hasta finales de 1800 y principios de 1900, que se construye la radio y desde entonces existe la posibilidad de enviar señales. Bueno, estas son civilizaciones que ya tienen capacidad de comunicarse, ¿no? Así es la idea de Drake. R va a ser es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia. Estrellas pues que puedan tener zonas de habitabilidad y que puedan tener planetas. FP es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. NE es el número de esos planetas orbitando desde la zona de la ecoesfera o la zona habitable. FL es la fracción de esos planetas dentro de la ecoesfera en los que la vida se ha desarrollado. FI es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado. FC es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. Y L es el lapso medido en años durante el que una civilización inteligente y comunicativa puede existir. En 1961, Drake y su equipo le dieron los siguientes valores a todas esas variables. 10 estrellas por año. La mitad de esas estrellas cuenta con planetas. Cada una de esas estrellas contiene 2 planetas. El 100% de estos planetas podrían desarrollar la vida. Solo el 1% albergaría vida inteligente. 0.01, solo el 1% de tal vida inteligente puede comunicarse. Y la civilización tiene que tener al menos 10.000 años. Nuestra civilización, como civilización ya moderna, prácticamente de 10.000 años, cuando terminó la última glaciación, comenzó el hombre a ser sedentario y a cultivar la tierra, y la civilización viene de ahí. Por eso se toman esos valores. El resultado de esos valores da 10 posibles civilizaciones en la Vía Láctea. Y esa fue en esa época una gran novedad y una gran discusión de hay 10 civilizaciones en la Vía Láctea. Ahora, las películas dicen que hay cientos, ¿no? Pero realmente aún este dato fue cuestionado por otros investigadores y les dio este valor, ¿no? 0.015. Es decir, que se debe esperar 1.5 comunicaciones cada 100 años, ¿eh? Hay menos posibilidad pues, de comunicarse cada rato. Bueno, los espero la próxima semana. Y la próxima semana sí vamos a hacer ya un inventario
Vamos a describir las técnicas que se ocupan para localizar los exoplanetas y vamos a hacer un inventario, obviamente no exhaustivo, ya hay más de 5.000 planetas, exoplanetas localizados, pero vamos a hablar bastante en detalle de algunas cosas. Hasta la próxima y pasen feliz fin de semana. Saludos.